Saludos, ¿cómo están? Alexander La T es de mi apellido. Eso no es T de BT, es T de apellido. Alexander letra T. Ok, aclarando eso. Otra entrega de la palabra de Dios, de la luz. Otra entrega de sabiduría espiritual. Reflexión en esta ocasión al tema de la carne. En el concepto de la carne hay muchos problemas porque en el español, en Latinoamérica, se confunden que la carne es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo y la carne, el cuerpo somos de carne y hueso, sí. Tenemos carne humana, sí, se llama carne. Pero cuando la Biblia habla de la carne, un problema de traducción, se debió poner algo más específico que diferenciara. No se refiere a la carne de tu cuerpo, se refiere a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza manipula nuestro cuerpo, esa naturaleza pecaminosa manipula nuestro cuerpo, nos da deseo de cosas que desagradan a Dios. O sea, la palabra dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida eterna. Nuestro espíritu viene de Dios, y cuando nacemos, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, confesamos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz, resucitó y pagó por nuestro pecado. Entonces, lo confesamos, lo creemos en nuestro corazón, recibimos el Espíritu de Dios. Este espíritu muerto viene a ser un espíritu vivo, capaz de comunicarse con Dios, de oír las cosas de Dios, de ver las cosas espirituales, entenderlas. Entonces, la naturaleza pecaminosa viene a hacerle competencia porque tenemos algo que lo heredamos todo, que viene siendo esa naturaleza caída de Adán, que le heredamos de Adán y Eva. Pero el Espíritu de Dios nos da fuerza para sujetarla, para resistirla, para no hacer lo que tu carne decía. Si tú te controlaba un pecado, el pecado te controlaba. Cuando tú aceptas a Cristo y recibes el Espíritu Santo de Dios, ya el pecado no te controla. Si tú no quieres, tú siempre eliges, porque tenemos libre albedrío. Pero por eso dice, elige la cosa del Espíritu y no la de la carne. Nos dice, nos manda a darle muerte a la carne. Y no se refiere a tu cuerpo. El suicidio es un pecado capital. La Biblia dice que destruye el cuerpo, yo lo destruiré. Eso quiere decir que el que se suicida va para el infierno, a esperar en tormento, en prisiones de tormento, el juicio final para ser echado en el lago de fuego. Entonces no se refiere a la carne física, se refiere a la carne, a la naturaleza pecaminosa. Pero en la Biblia en español dice la carne. So vamos a hablar de eso, de la carne. Vamos a llamarle la carne, pero ya sabemos que se refiere a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es lo que nos aleja de Dios. Los deseos de la carne son deseos de esta tierra, de cosas pasajeras, de cosas momentáneas, de cosas que a veces no hacen daño. Tú el que se lleva de la boca, come y se pone 300, 500 libras y hasta más. El que se lleva del cuerpo, fuma, y si termina con los pulmones destruidos. Si no para, porque esa naturaleza pecaminosa no tiene freno, no le gusta frenar, se siente bien haciendo lo malo. La droga, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Hay gente que le gusta robar, hay otros que les gusta matar, hay otros que les gusta mentir, criticar, ¿me entiendes? Son cosas parte de la naturaleza
pecaminosa que nos aleja de Dios. Por eso dice, los frutos de la carne son contienda, pleito, ira, disensión, todas esas cosas, dicen los frutos de la carne, los frutos de la naturaleza pecaminosa. Los frutos del Espíritu son bondad, benignidad, amabilidad, amor, dominio propio. El Espíritu que tú recibes de Dios cuando tú aceptas a Jesús sabe toda la cosa de Dios y quiere agradar a Dios. Por eso dice que pelean entre sí. Dentro de ti hay una batalla. Cuando tú aceptas a Jesús, tú vienes a ser vivo, te recibes el Espíritu de Dios que te quiere empujar, que quiere que tú hagas la cosa bien para que tú puedas estar bien con Dios y cerca de Dios. Hay otra parte de ti que quiere hacer la cosa mal, lo que desagrada a Dios. El mismo Pablo lo dice en una de las epístolas, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me salvará de esta naturaleza pecaminosa? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para tú poder vencer esa naturaleza pecaminosa, tienes que dedicarle tiempo a fortalecer la parte espiritual, oír palabra de Dios, oír enseñanza de Dios, oír música y canciones que sean dedicadas a Dios, leer la palabra, orar, hablar con Dios, ayunar. El ayuno es uno de los más fuertes, porque hay una combinación. La naturaleza pecaminosa usa el cuerpo físico, le manda señales, ¿entiendes? Y sensaciones se producen como el sexo, sensaciones agradables, pero si está fuera de orden, si no es de la forma que Dios lo aprueba, entonces esa sensación buena viene siendo algo malo, ¿entiendes? Entonces hay que alimentar el espíritu con la palabra de Dios, con la cosa de Dios, aprender a darle fuerza, a dejarte guiar por el espíritu. Tu alma es la que decide a quién le da fuerza, si a tu naturaleza pecaminosa, que casi siempre utiliza tu cuerpo. Por eso es que mucha gente lo asocia como que al cuerpo, pero hay una diferencia, no es lo mismo. Tu cuerpo es un cuerpo caído, tu cuerpo es un cuerpo que el polvo volverá, va a morir. Nacimos con esa herencia de muerte por el pecado que entró a través de Adán y Eva, pero en realidad tu cuerpo es neutral. Si tú aprendes a vivir en el espíritu, a caminar en el espíritu, entonces tu cuerpo se sincroniza con tu espíritu. Tu alma es la que se encarga de decidir a quién le da fuerza. Su alma y tu espíritu se combinan, y entonces llega un momento donde tu cuerpo también entra en esa combinación, y tu cuerpo tiene también una parte divina, una naturaleza divina. Por eso tu cuerpo puede ser usado para sanar personas, para aún la sombra de Pedro sanaba enfermos. Jesús caminó sobre las aguas. Algunos eran transportados, cogidos de un lugar, desaparecían, aparecían otros por el mismo Espíritu de Dios. Todo eso son posibilidades, son el cuerpo físico, pero eso tiene que entrar en un nivel donde ya tu espíritu domina y tu alma y tu espíritu y tu cuerpo están sincronizados en uno. Entonces, vamos a dejarlo ahí, que ya va a cumplir los 10 minutos. Pero ya ustedes saben que la carne no es la carne física, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Hay que luchar para que tu naturaleza pecaminosa no alimentarla, para que no tenga fuerza, para que tú puedas vivir en el espíritu y puedas agradar a Dios, porque dice la palabra, ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida eterna. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Más adelante yo con audio de 1 hora, ahora son 10 minutos para calentar los motores. Bendiciones, conectados.